Muy buenos días. El dólar ha sido el primer gran protagonista de este 2025, junto, por supuesto, a Donald Trump. El movimiento de inicio del dólar frente al dólar, pero también frente al yuan, empieza a poner ante la tesitura al inversor de que el dólar viene con toda la fuerza para convertirse en ese primer gran protagonista del año. El movimiento que llevó durante la jornada de ayer y que hoy intenta recuperar el euro hacia el entorno del 1,02, buscando ya la paridad, rompiendo el 1,03 por abajo. Hoy intenta recuperar otra vez ese 1,03. Nos marca el camino de que el dólar es sin duda el gran protagonista a la espera de ver el movimiento de Donald Trump. En primer lugar, por la fotografía alrededor de cómo empieza a plantearse el movimiento alrededor de una economía proteccionista que tiene como elemento fundamental anclar al dólar, no solo el euro, sino también el yuan, también el yen, que empiezan a ver cómo se sufre entre la moneda estadounidense, por supuesto también la libra. Pero el movimiento del dólar empieza a reflejar que va a ser el gran protagonista, al menos en el primer trimestre, primer semestre, hasta ver la política de los bancos centrales de una manera más concreta, hasta ver si hay una separación en la política monetaria entre Estados Unidos y Europa, y por tanto si Europa recibe el último golpe por parte de Estados Unidos para dejarle en una situación altamente complicada su economía. No es solo la situación alrededor de la debilidad de la economía europea, es mucho más, es el movimiento hacia una paridad. Los analistas ya apuntan al 0,97, 0,96, que llegó a tocarse antes de que Isabel Schnabel hace prácticamente un par de años intentara salir en verano para intentar resolver esa situación. Todo parece indicar ahora que el movimiento del euro puede reflejar el punto no final, pero sí complicado para una economía europea que empieza 2025 de la peor manera posible, con un elemento inflacionista y con un elemento de debilidad para la economía europea que empieza a marcar el mensaje al resto de las economías que para trabajar con Europa lo mejor es tener dólares en el bolsillo. Por lo que cuidado con el euro, cuidado con el yuan, cuidado con esa situación que puede despertar fantasmas alrededor de un dólar excesivamente fuerte en una economía excesivamente proteccionista y que puede ser el primer gran catalizador de este 2025. Mercado no titubeando, pero sí con dudas alrededor de cuál debe ser el camino a seguir, tanto en Europa como en Estados Unidos, salvo para el diferencial, para el 2 y el 10 años americano, que está viendo como ya la tensión o la destensión es un elemento fundamental con una eh, sensación de que el 10 años americano se va a reflejar ya una mayor rentabilidad de una manera clara. El otro protagonista es Trump. Zelensky ha dicho que Trump es capaz de ayudar a detener a Putin. Está intentando mandar el mensaje de que Trump puede estar al lado de Ucrania en este entorno. Está intentando repetir y repetir y repetir el mensaje de que Trump puede hacer el papel fundamental de llegar a una paz en el entorno de la guerra de Ucrania, pero que someta, que detenga a Vladimir Putin. Ha dicho Zelensky que va a ser decisivo, que puede ser decisivo en el desenlace Trump de la guerra con Rusia. Dura ya 34 meses, ¿eh? Ha desvelado además en una entrevista con la televisión ucraniana que está recogiendo Reuters que le ha dicho Trump que sería uno de los primeros en visitar Washington tras la investidura presidencial de este mes. Ha dicho en esa entrevista: Trump puede ser decisivo. Para nosotros esto es lo más importante, ha dicho Zelensky. Sus cualidades están ahí. Puede ser decisivo en esta guerra. Es capaz de detener a Putin o, para decirlo de forma más justa, de ayudarnos a detener a Putin. Trump es capaz de hacerlo. Naturalmente, ha dicho, las garantías de seguridad sin Estados Unidos son débiles garantías de seguridad para Ucrania. Dice que no puede haber otro modo, que es Ucrania y que la independencia, la tierra, nuestro futuro son clave. Con lo que el mensaje de un 20 de enero, donde Donald Trump tiene una pila ya de tareas, empieza a ponerse arriba del todo esa necesidad de resolver el conflicto, la guerra en Ucrania, con el mensaje también de Zelensky de que es importante que lo haga de la mano
de Ucrania, Donald Trump. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos, pero Donald Trump marcan sin duda el inicio de este 2025, después de ver también los atentados que se vivieron en ese año nuevo. El FBI ha dicho que los ataques de Nueva Orleans y Las Vegas no parecen estar coordinados entre ellos y por tanto que muestra también un camino a que la posible influencia duradera del terrorismo islámico en Estados Unidos pueda no tener esa fuerza que se podía sospechar o que se podía empezar a plantear en Año Nuevo. Biden, todo parece indicar que va a bloquear hoy la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel, siendo una cuestión clave para Biden en ese final de mandato. También, hablando del dólar, vemos esta mañana como el yuan se debilita tras defender el 7,3 por dólar durante semanas. China parece que ha dejado que el yuan al final se debilite y hay un elemento fundamental en esta mañana que plantea Financial Times alrededor de China y es clave a nivel internacional. Como el Banco Central de China, dice Financial Times, planea ya una revisión de la política monetaria mientras aumenta la presión sobre su economía. El Banco Popular de China, ojo porque es muy importante, comenzaría a comportarse más como la Reserva Federal de Estados Unidos al utilizar una tasa de interés principal para orientar la demanda de crédito. Ojo porque el movimiento es importante y puede ser un cambio de época también clave para el inversor en el conjunto de los emergentes, pero sobre todo con una China donde el inversor está esperando síntomas, signos, y este pudiera ser uno de ellos que pudiera además conquistar el corazón del inversor alrededor de un cambio en la política monetaria, una revisión de la política monetaria que acercara el Banco Popular de China a un entorno parecido al de la Reserva Federal de Estados Unidos. Saben que las entregas anuales de vehículos de Tesla, pues se lo contamos ayer en negocios, disminuyeron por primera vez en más de una década en Tesla debido a que el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo se ve presionado por la competencia china. Cayeron las acciones más de un 6% ayer jueves debido a que esas cifras plantean dudas sobre el fuerte repunte de ventas que había pronosticado el director ejecutivo de Elon Musk, de Tesla, en Tesla. Ojo porque es la primera vez que disminuyen en más de una década esas entregas anuales, en un muy mal dato para Tesla. El otro punto fundamental del día viene alrededor de lo que está sucediendo también en la guerra de Ucrania, aparte del movimiento de esas palabras de Zelensky, viene también el movimiento alrededor de lo que publica esta mañana Huffington Post y distintos medios anglosajones, el Daily Express entre ellos, donde se habría detenido a varios espías rusos que planeaban ataques con una dualidad. Se les acusa de vigilar instalaciones militares estadounidenses en la zona alrededor del entorno de Alemania, pero también con la intención de interrumpir el apoyo logístico de la OTAN a Ucrania. Lo que estaría planteando con la detención de estos espías es que Rusia estaría planteando ataques contra el ejército de Estados Unidos, sobre todo para preparar un debilitamiento para un posible conflicto en un futuro con la OTAN. Alemania ha acusado a estos tres espías, supuestos espías, de planear ataques contra bases militares estadounidenses en nombre del Kremlin. Eran ciudadanos germanos rusos y estaban, como les decía, intentando plantear una dualidad del ataque, tanto en el corto plazo para intentar dañar intereses de Estados Unidos, como para en el medio plazo intentar plantear posibilidades contra o para un ataque contra la OTAN. De tal manera que vemos un movimiento de continuidad en ese entorno, mientras vemos también, dice Huffington Post, como un tanque de Estados Unidos caía en manos de Rusia y era trasladado a las puertas de una fábrica a modo de trofeo, dice el Huffington Post, siendo uno de los elementos clave también la incautación de material para poder precisamente prepararse contra ello. Es 3 de
Es 3 de enero, vamos a ir viendo cómo va avanzando el dólar como elemento fundamental en este amanecer del 2025 y cómo vamos caminando hacia el 20 de enero. Todo va alrededor de cómo caminamos hacia el 20 de enero, luego tendremos las elecciones alemanas y a partir de ahí empezar a ver cómo va el acoplamiento de piezas, como si fuese de un Lego, de la administración de, sin ningún lugar a dudas, Donald Trump, con muchas facciones en ese entorno que tienen que empezar bueno, a limar asperezas como un Lego para empezar a coger cuerpo. Quería antes de despedirme también recordar la figura de un sacerdote aquí en Madrid, don Ignacio Belzunce, que ha fallecido en las últimas horas después de haber tenido un accidente en bicicleta. Un gran sacerdote, una maravillosa persona que está, esperemos, ya en el cielo mirando la cara o mirando el rostro, mirando la figura del más grande. Don Ignacio Belzunce, desde aquí también desde negocios, un caluroso recuerdo. Buen día, buen negocio.